Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, estamos comenzando un nuevo año. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección que se refiere a las epístolas paulinas, ¿no? De las cartas de Filipenses y Colosenses. ¿Cómo se presenta Cristo en estas cartas? Y el título general de la lección de este trimestre se llama Uniendo el cielo y la tierra. Aquí nos presenta cómo Jesús nos encomienda tareas humanamente imposibles para que confiemos en Él, no en nosotros mismos, y para que podamos llevarlas a cabo, pero no con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Dios nunca confía una misión sin darnos el poder para cumplirla. Recordemos lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. Página 272. Así que en este trimestre vamos a estudiar estas epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Estas importantes similitudes que tienen, cómo nos revelan a Cristo, que es único, capaz de unir el cielo y la tierra. Él es esa escalera que Jacob vio extenderse entre la tierra y el cielo. Él es el Hijo del Hombre, como también el Hijo de Dios, que es capaz de redimirnos del pecado e intercede por nosotros. Vamos a ver a Pablo luchando desde la cárcel con los problemas de una iglesia que él mismo levantó en Filipos y con una iglesia que no tuvo la oportunidad de visitar, Colosas. Vamos a ver a un Pablo sentado en una oscura cárcel con un soldado de élite que lo custodiaba de la guardia pretoriana, encadenado a su brazo las 24 horas del día. Este hombre que había dedicado su vida a viajar, a fundar iglesias y a predicar libertad, ahora se encontraba preso, en un cepo con sus manos sujetas por hierro. Cualquiera pensaría que su labor había terminado. Sin embargo, desde ese encierro surgen las palabras más alegres y felices de la Biblia que nos traen regocijo y consuelo. ¿Qué dijo Pablo? Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Hoy vamos a explorar cómo Pablo, el embajador en cadenas, transformó su prisión en un púlpito. Al igual que un pastor adventista moderno que tras ser encarcelado por cargos falsos, vio en su celda un campo misionero y terminó bautizando reclusos y dirigió servicio de Santa Cena. Pablo entendió que aunque él estuviera preso, la palabra de Dios no lo estaba. Así que mis queridos amigos, vamos a aprender de Pablo para que pongamos en práctica los consejos que Dios ha dado para su iglesia en estos tiempos finales donde tenemos que predicar el evangelio del reino antes de la venida de Jesús. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos con el repaso de la lección para esta semana. La lección 1, perseguidos pero no desamparados. Para esta lección, el versículo de memoria se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañan y a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Que el Señor les bendiga siempre compartiendo la palabra de Dios. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Las palabras de Pablo son un aliento para todos aquellos que iban a venir después de él, aquellos que iban a pasar momentos difíciles, pero que están confiados en el Señor. El Señor los va a cuidar, el Señor los va a acompañar y el Señor va a estar a su lado en medio de las dificultades que se iban a presentar. Aquí encontramos a un apóstol Pablo prisionero. Está entre soldados, está entre personas de poder. Y para entender el impacto de las cartas de Pablo, debemos mirar un poquito el contexto histórico. Nos situamos en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo no se sentía un prisionero de Nerón,
él se autodenominaba prisionero de Jesucristo. ¿Dónde estaba él preso? Miren, la Biblia no especifica, pero nosotros notamos que él estaba escribiendo cartas a los filipenses y a los colosenses, como cartas de la prisión. Estas cartas fueron escritas con la finalidad de alentar a la iglesia, y más o menos entre los años 60 y 62 él estaba en Roma. La guardia pretoriana que menciona Pablo constaba de un cuerpo de 14,000 soldados seleccionados para proteger al emperador. Imagínense ustedes el impacto. Estos soldados eran conocidos por su rudeza, por su hostilidad, ¿no? Eran hombres fuertes que estaban preparados para pelear, para la batalla. Y ahora estaban allí obligados a escuchar a Pablo. Cada vez que oraba, cada vez que dictaba sus cartas, cada vez que predicaba a los visitantes que llegaban, estos soldados escuchaban y estaban aprendiendo y estaban también doblegando su corazón para aceptar a Jesús. El resultado fue asombroso. El evangelio penetró, dice las mismas cartas de Pablo, hasta la casa del César, alcanzando a los mismos funcionarios imperiales. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo aprovechaba cada momento que él tenía como embajador en cadenas. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo está predicando a tiempo y fuera de tiempo. Vemos a Pablo estando en la residencia oficial del emperador, Pablo estando en momentos difíciles, en una cárcel fría, oscura, pero allí los creyentes de la casa del César también aceptaron, porque él envió saludos, dice Filipenses 4:22, envió saludos a los creyentes de la casa del César. Esto nos indica que Pablo estaba prisionero en Roma y no perdía tiempo. Aún a los de la casa imperial les llegó el evangelio de salvación. ¿Cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación en la cual nos encontremos? Porque a veces no es difícil, pero a veces es fácil hacerlo. Tenemos nosotros que sopesar la condición en la cual estamos. A veces hemos visto hermanos que han sido llevados por ICE y los han metido a una cárcel. Ellos se sienten desamparados, se sienten tristes, pero les hacemos ver que tal vez sea una oportunidad que el Señor le da para que allí sea su campo misionero. Allí sea donde compartan el evangelio y prediquen el amor de Dios. Así pasó con uno de nuestros jóvenes matrimonios que fue llevado a una celda, a una prisión por ICE, y él allí estuvo compartiendo lo poco que conocía, las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. Hace poco salió. El Señor utilizó muchos medios para que él pudiese salir en libertad, pero estaba contento porque el testimonio llegó a muchas personas, a muchas instituciones que él pudo impactar con su fidelidad. Llegamos entonces aquí a un Pablo encadenado, a un Pablo que estaba preso pero no triste. Él se gozaba, él manifestaba que su vida había sido entregada a Jesús y que estaba dispuesto a soportar lo que venga. Estaba en azotes, en cárceles, estaba en tumultos, atribulados, conflictos, temores, en azotes. Todas estas cosas que pasó Pablo, las pasó con la finalidad de predicar, de cumplir la misión para la cual él había sido llamado. A menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos, cuando al contrario deberían ser momentos de recordar las promesas del Señor y los recursos que Él ha puesto para que podamos alcanzar el éxito contra el mal. Recordemos que el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, que es purificar nuestro corazón, hacernos partícipes de la naturaleza divina,
Él nos ayuda a vencer las tendencias del mal, tanto hereditarias como cultivadas, y grabar en el carácter de la persona el carácter de Cristo. Que la iglesia refleje a Cristo en todo lo que haga. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios como ministros del Evangelio? Mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que nosotros por nosotros mismos no podremos hacer nada. El Evangelio comenzó en el siglo I con persecución, con muerte, con derramamiento de sangre, y tal vez en los tiempos finales muchos tendrán que pasar persecución y ser mártires antes de la venida de Cristo. Pero ese martirio, ese sacrificio no va a ser en vano. La palabra de Dios nos dice que aquellos que el Señor llama para que cumplan el ministerio sagrado serán recompensados grandemente, porque Dios ama a todos aquellos que dan su vida por compartir el Evangelio de paz, de amor y de misericordia. La estrategia de Pablo es muy interesante. Él comenzó su ministerio buscando lugares estratégicos, ¿no? Por ejemplo, durante su segundo viaje misionero, él iba hacia las ciudades de Asia Menor cuando estuvo en una visión nocturna viendo a un hombre que le decía: pasa a Macedonia a ayudarnos, ¿no? Y él decidió ir a Filipos por este llamado de Dios. ¿Por qué Filipos era importante? Históricamente gozaba del ius italicum, que es un privilegio que otorgaba el imperio a sus ciudadanos, y estos eran los mismos derechos que si vivieran en Italia, incluyendo la exención de impuestos. Y durante su segundo viaje misionero, durante una visión nocturna, como mencionamos, Pablo vio a un hombre que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Para ella, ¿no?, fue Pablo con Silas y Timoteo y Lucas, y fueron para predicar allí en Filipos. Y Pablo, con una mente estratégica, vio en Filipos el puesto de avanzada perfecto para Europa. Al estar situada en la villa Egnatia, la ruta principal que conectaba Roma con el Oriente, cualquier chispa del Evangelio encendida allí se extendería rápidamente por el resto del imperio. Y la lengua oficial en Filipos era el latín, ¿no?, como se encuentran en muchas inscripciones. Y Pablo incluso se dirige a ellos con una palabra que suena latina: filipesoi, ¿no? Y al parecer es en reconocimiento de su especial condición romana. Sin embargo, el griego era la lengua del mercado y de los pueblos y de las ciudades en los alrededores, y era el lenguaje también a través del cual se difundía el Evangelio. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron. Como mujer de negocios, ¿no?, porque vendía púrpura, es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros en Filipos para el ministerio de Pablo. Dios provee, Dios da los recursos, Dios cautiva el corazón de aquellas personas que aceptan el Evangelio para que puedan ser los que financien, los que promuevan, los que incentiven la propagación del Evangelio a todos los rincones que en esa época se conocían. Esa expansión comenzó a darse, ¿no?, y de manera estratégica. Por ejemplo, en Colosas. Un detalle fascinante de la historia bíblica es que Pablo nunca visitó Colosas personalmente. ¿Y cómo llegó el Evangelio allí? A través de la multiplicación del liderazgo. Y esto es importante resaltar porque cuando uno prepara líderes consagrados, entregados para hacer la obra de Dios, estos líderes van a hacer la obra de llevar el Evangelio a los lugares donde nosotros no podamos ir. Y esto tiene un efecto multiplicador. Mientras Pablo estaba en Éfeso, un hombre llamado Epafras escuchó el mensaje, se convirtió y lo llevó a su ciudad natal, Colosas. Así que la preparación de líderes es importante. Dios llama a personas que
tienen características especiales para cumplir diferentes partes, diferentes roles en la predicación del Evangelio. Y si nosotros preparamos a esas personas tendrán la capacidad de llevar el Evangelio a aquellos lugares para que la obra siga llegando a otros lugares, a otros rincones que tal vez nosotros no podamos llegar. El efecto multiplicador es importante en la predicación del Evangelio. Otro asunto importante de tomar en cuenta es la influencia cultural. Colosas era un crisol de culturas con una población judía considerable y una gran variedad de deidades paganas. Se han encontrado allí monedas con rostros de diferentes ídolos o tanto paganismo que había allí. Y allí el Evangelio enfrentó el desafío de mantenerse puro frente a estas influencias externas. Un reto que Pablo abordó incluso desde su prisión. Así que la influencia cultural es algo contra lo que tenemos que luchar para no dejar pues que el Evangelio sea mimetizado, sea pervertido y se diluya la pureza. En tercer lugar, la revolución social. En esta misma zona vivía Filemón. Pablo le envió una carta pidiéndole algo revolucionario para la época: que recibiera al esclavo prófugo Onésimo no como propiedad, no como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. Pablo estaba usando su autoridad, no para mandar, sino para apelar al amor, sentando las bases de una justicia basada en la fe. Aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo, ¿no?, a Filemón, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como a un hermano, no como a un esclavo. Y esto es algo que nos motiva a nosotros a reconocer el sentimiento que debe haber entre los cristianos. No debe haber ni autoridad, ni dominio, ni control de uno sobre otro. Reconozcamos que la esclavitud no es un ideal de Dios. Y aunque en muchas épocas se ha practicado frente a las leyes políticas del gobierno, la imposición, Dios ha querido que uno obre con tacto, con amor, frente a este grupo de personas que han estado maltratadas. Resulta fascinante, ¿no?, ver también cómo Elena G. de White estuvo en contra de la esclavitud. Y ella dijo específicamente a los adventistas que desobedecieran la ley que ordenaba devolver a los esclavos fugitivos. Tenemos que tener un amor profundo por aquellas personas que están siendo esclavizadas. Aún hoy en día hay muchas personas que hacen daño de una manera cruel a personas, vendiéndolas, esclavizándolas, torturándolas y mucho más. Así que oremos por esas personas también para que puedan conocer el Evangelio y puedan alcanzar la paz que solamente el Señor puede otorgarnos. Es algo maravilloso ver el trato que Dios tenía para con los hermanos. En cuanto a las iglesias que estaban en Filipos y Colosas, Pablo los llama como los santos, ¿no?, los santos fieles hermanos. Y este trato no significaba que eran algo especial desde una perspectiva de canonizarlos, ¿no?, sino por el contrario, como apartados de Dios, como pueblos consagrados, como algunos que han sido separados por Dios a través del bautismo para que vivan una vida de entrega total. Vamos a ver algunas estrategias de Pablo para la predicación del Evangelio. En primer lugar, Pablo seleccionó ciudades importantes: Corinto, por su privilegiada situación geográfica; Filipos, porque era uno de los centros urbanos más influyentes de su ruta; y Éfeso, que era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Así que cuando nosotros hagamos nuestros planes de evangelismo, pensemos también en los lugares, en las ciudades, en los grupos humanos importantes, porque de allí es más fácil llevar el Evangelio a los lugares más pequeños.
Esa estrategia le ayudó a Pablo y de esta manera la ruta que seguía era una ruta más llevadera porque las mismas personas que aceptaban en el Evangelio iban a sus pueblos a compartir esa verdad. En segundo lugar, Pablo invirtió tiempo en la formación de personas preparándolas para el ministerio. Vemos allá cartas a Timoteo, a Tito, lo mismo que pasó con aquel personaje que el apóstol Pablo lo preparó, Epafras, para que pueda llevar el evangelio a los colosenses, ¿verdad? También Pablo siguió la estrategia de predicar primero a los judíos, primero en Judea, ¿no? Ahí en Jerusalén, y luego en otras partes más alejadas. Y de esta manera también esto para nosotros es importante. Tenemos que preparar líderes, tenemos que predicar en el lugar donde estamos para después proyectarnos a lugares más distantes. Y otra cuarta estrategia es que se comunicaba regularmente con las iglesias por medio de cartas, que tenían una finalidad de instrucción, pero también para llenar el vacío de su ausencia física. Hoy en día tenemos muchos medios que nos ayudan, ¿verdad? Por ejemplo, está personas que hacen cultos y lo transmiten a través de la plataforma de Zoom o por el Facebook o por otros medios digitales. De esta forma, uno llena ese vacío de la presencia y las personas pueden tener acceso a tener un culto a distancia. Tenemos que aprovechar. Tenemos que comunicarnos. La comunicación es importante para poder preparar a la gente y preparar al pueblo y preparar a los líderes y conocer las estrategias, los planes y llevarlos a cabo. Estos recursos, mis queridos hermanos y amigos, nos llevan a la victoria. ¿Cómo pudo Pablo soportar azotes, prisiones y traiciones sin perder el gozo? Porque él no confiaba en sus propias fuerzas. Recordemos, aquí tenemos varias razones, varios aspectos importantes por los cuales él alcanzó la victoria y que deben ser también parte de nuestra estrategia. En primer lugar, la palabra de Dios. Pablo se sumergía en las Escrituras para aprender de las victorias de otros héroes de la fe. Pablo conocía la palabra de Dios. Pablo se refugiaba en la palabra de Dios. Él quería conocer cuál era la voluntad de Dios y de esta manera compartirla con los demás. Hoy en día nosotros debemos también sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender lo que está escrito, de la experiencia de hombres y mujeres de fe que en el pasado pusieron su confianza en el Señor y que hoy en día son un ejemplo para nosotros. Otro aspecto del cual se tomó Pablo para alcanzar la victoria y la compartió con los demás fue el poder del Espíritu Santo. Pablo sabía que el Espíritu Santo es el que da el poder divino para vencer tanto las tentaciones como las tendencias. Y también el Espíritu Santo nos ayuda para grabar el carácter de Cristo en nosotros. No podemos vivir una vida victoriosa sin la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que buscar estas dos herramientas necesarias, ¿no? Es el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Más, son dos poderes que vienen de lo alto. Son la manifestación misma del poder de Dios actuando para que el cristiano alcance el éxito y la victoria diaria. Recordemos también la identidad de santo. Pablo llama a los creyentes santos porque han sido apartados y consagrados para Dios mediante el bautismo, para que cumplan una misión de un pueblo santo. Así como en el Antiguo Testamento eran separados por la circuncisión, ahora en el Nuevo Testamento se los separa por el bautismo. Dios los llama hijos e hijas de Dios. Y estos hombres y mujeres se consagran, se entregan, se separan para un ministerio de santidad. Y este ministerio, pues, es una misión importante de predicación, de experiencia, de vida. Pablo también, así como tenía sus colaboradores, Timoteo, Epafras,
Él los capacitó para que tengan liderazgo en las iglesias locales y para que pudiesen también ellos predicar y preparar a otros para cumplir con la misión. Pablo tenía un enfoque estratégico tanto para el evangelismo de ganancia de almas como para la evangelización en lo que se refiere a la retención, ¿no? Él viajaba, me enviaba cartas, iba a predicar, abría iglesias, pero también preparaba líderes para que se queden nutriendo, fortaleciendo y dándoles a los que han conocido el Evangelio la palabra de Dios, y de esta manera se mantengan en el camino del Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, tenían que ellos superarlo y fortalecer a aquellos que eran más débiles para que pudiesen alcanzar también la bendición de Dios. La lección de esta semana pues nos enseña que podemos ser perseguidos pero no desamparados. Satanás puede lanzar ataques feroces, pero cuando buscamos la gracia en la cruz no podemos fracasar. La promesa del Redentor es firme: nunca te dejaré ni te desampararé. La vida de Pablo fue como un diamante bajo presión. En la oscuridad y bajo el peso de las cadenas, su fe no se desintegró. Al contrario, brilló con una claridad que ha iluminado a la iglesia por 2000 años. Las cadenas de tus problemas actuales, ya sea falta de tiempo, enfermedad, injusticia, problema, lo que venga, no son el fin de tu historia, sino que pueden ser la plataforma que Dios use para que tu testimonio alcance lugares donde antes no has podido llegar. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo siempre defendiendo la iglesia a la cual él amaba y en la cual él creció y se formó, la iglesia judía allí en su nación de Israel. Pero cuando el Señor lo llamó para que fundara o para que llevara el evangelio a nuevos lugares, fundando iglesias, llevando el cristianismo a otros lugares, a otras ciudades, a otras personas. Por medio del evangelio del apóstol Pablo se abrieron muchas iglesias, y aquellos que recibieron la posta, aquellos que recibieron la verdad, también predicaron el evangelio llegando a otros lugares. Y gracias a ese poder de la predicación es que nosotros hemos conocido también el evangelio de Jesucristo y estamos aquí, gracias a Dios. Y quisiera yo invitarles para que hagamos del regocijo una decisión diaria. No importen las circunstancias, no importa el momento que estamos pasando, no importa si estamos en enfermedad, si estamos en deuda, si estamos en crisis, si estamos sin trabajo. Son situaciones que pueden ser temporales, que el enemigo puede estar provocando con la finalidad de desanimarnos. Recordemos lo que hizo Pablo. Frente a las dificultades, él nos llamó a regocijarnos en el Señor siempre. Ustedes pueden leerlo allí en sus Biblias, en sus hogares, Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Recuerden que el Señor es quien nos da la satisfacción de las cosas alcanzadas, de ese gozo de lo que nosotros ahora tenemos, y que no perdamos de vista que todo lo que el Señor nos da es con la finalidad de predicar el evangelio, de llevar a nuevas almas a los pies de Cristo, y de que su palabra sea ese bálsamo que necesitamos. Y el Espíritu Santo pondrá en nuestro corazón un espíritu de gratitud, un espíritu de regocijo y un espíritu de paz, teniendo esperanza en las promesas del Señor. Que Dios los bendiga y preparémonos para la lección de la siguiente semana. Recordemos que los sufrimientos de Pablo son un ejemplo para que nosotros también estemos preparándonos para cuando Él venga. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Regocíjense en el Señor. Siempre repito, regocíjense. Regocíjense
en el Señor. Siempre repito, regocíjense, regocíjense en el Señor. Siempre repito, regocíjense, regocíjense.